Daniel capítulo 7 es el inicio de todas las experiencias de Daniel como profeta del Señor. Daniel usualmente no es considerado profeta, pero es un profeta del Eterno. De hecho, está entre esos libros en lo que llamamos Tanaj o como conocemos Antiguo Testamento. Daniel es un profeta y como tal venía hablando de lo que sucedía al rey o a los reyes que él estaba sirviendo. Pero aquí él empieza a ubicarse en las experiencias que el Señor le da y son experiencias para el tiempo futuro o el reino venidero. Esta palabra del capítulo 7 de Daniel, donde él empieza a relatar unos periodos de gobierno que se han venido suscitando en la historia del mundo, transcurre en el año 553 antes del Mesías. 553. Y se van a unir mucho de aquí en adelante con unas experiencias que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos después de la venida primera del Mesías de Israel o de Yeshua. Miren cómo el uno confirma al otro. Son dos testigos de palabra profética que aún ni siquiera nosotros hemos visto cumplida totalmente. El primer testigo es Daniel y el segundo testigo es Juan en la isla de Patmos. Daniel habla de un sueño y de visiones que tiene y se confirman en el libro de Revelaciones. Porque aquí Daniel habla de dos experiencias, que tuvo un sueño, pero también tuvo visiones. Son diferentes. Y en Apocalipsis 13, del 1 al 8, aquí se confirma todo lo que ha visto Daniel. De hecho, nosotros podemos decir, ¿cómo así que se confirma? Sí, porque uno cuando lee esta parte de Daniel, uno puede decir como, esto ya como que yo lo había visto y lo había leído. Apocalipsis 13 del 1 al 8. Entonces, esta parte de la palabra de Daniel, yo no sé si ustedes cuando leyeron sintieron que esto ya lo habíamos estudiado. Y uno dice, es un lenguaje muy significativo. ¿Quién tiene Apocalipsis 13 del 1 al 8 para trabajarlo en esta tarde? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su Mishkan y de los que habitaban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Vamos a hacer un paralelo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Así que si usted tiene ahí su agenda, si usted está tomando apuntes, usted puede colocar Daniel 7 en una columna y al frente Apocalipsis 13. Y vamos a hacer un pequeño paralelo de lo que sucedía aquí y cómo se confirman estas dos palabras. La primera parte que vamos a mirar es que en Daniel 7, vamos a ir en la columna, digamos, de la izquierda, Daniel 7. Él sueña y ve unas bestias que suben del mar. Así lo dicen todos. Tanto Daniel como Juan hablan de bestias. Si ustedes se dan cuenta, miren lo interesante que habla de bestias. Habla de bestias. En Daniel 7, las bestias suben del mar. Y al frente en su columna de la derecha, en Apocalipsis 13, también Juan está viendo una bestia que sube del mar. Por eso no es extraña que en la profecía de Habacuc dice que las aguas cubren la mar, pero de esa manera la gloria del Señor llenará, como las aguas cubren la mar.
De las aguas ven venir bestias, gobiernos terribles, pero la gloria del Señor va a cubrir todo, todo, todo como las aguas cubren la mar. Todo el lenguaje que utilizan los profetas son un lenguaje figurado y que nos enseñan mucho. En Daniel 7, lo primero que él ve la primera bestia como león con alas de águila. Eso es lo primero que él ve, como un león con alas de águila. La segunda parte que ve Daniel es que ve como una bestia semejante a un oso, que con sus garras ahí despedaza y con sus fauces. La tercera figura que ve Daniel es un leopardo como con alas de águila y con 4 cabezas. Con razón, ellos no podían decir claramente lo que veían, porque uno dice un leopardo con alas de águila y con 4 cabezas. No son muy lógicas en nuestro parecer. Y lo cuarto que ve Daniel es una bestia con 10 cuernos y uno pequeñito del que se escuchan blasfemias que ataca a los santos del Eterno por 3 años y medio. No dice 3 años y medio, sino lo habla en meses, dice 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Entonces, Daniel 7, bestias que suben del mar, como león con alas de águila, como una visión de un oso, de un leopardo con alas de águila y 4 cabezas, y una bestia con 10 cuernos, y uno pequeñito que parecía como escondido, como que aparece después, y de ese pequeñito salen blasfemias y ataca a los santos del Eterno por 42 meses, que equivalen a 3 años y medio. Apocalipsis 13. Una bestia que sube del mar. 10 cuernos y 7 cabezas con nombres blasfemos. Como que el uno va interpretando al otro y va mejorando la visión. Lo segundo que ve Juan es un leopardo con pies de oso y boca de león. Así lo describe Apocalipsis 13. Leopardo con pies de oso y boca de león. Lo tercero, una cabeza herida de muerte, pero su herida fue sanada. Y lo cuarto que ve es a la gente que adora a un dragón al que se le da autoridad por 3 años y medio para atacar a los santos del Eterno. Miren lo particular. Lo cuarto que ve Juan es una gente que está adorando al dragón. Ya aquí a Juan es más específico y dice, es un dragón al que se le da autoridad por 3 años y medio o los mismos 42 meses de Daniel y ataca a los santos del Eterno. Miren cómo, y uno dice, cuando se recibe una visión o un sueño del Eterno, uno no sabe toda la interpretación. Poco a poco se va mostrando y se va ampliando. Daniel y Juan tienen un lenguaje muy similar porque hablan siempre de bestias. Y aquí ya vemos que Daniel miró al principio un león y luego un oso, pero Juan dice no, era como un leopardo y Daniel vio un leopardo en el tercer nivel, pero este leopardo tiene pies de oso y boca de león. Todo ya ellos recibieron, puede que la misma visión, pero empezaron a entender diferente. ¿Qué los hace diferente? La experiencia y la vida que tenía Juan después de Yeshua, porque de todas maneras ya tenía un mundo más desarrollado. Esta semana hablaba alguien que decía que ahora sí se preocupó porque parece que el Señor sí está cerca. Y lo decía porque leyó una noticia donde dicen, la luna sí tiene vida. A la luna le apareció un hongo. Y ese hongo está haciendo que la luna se vuelva rosada y que en algunas partes empiece a ser rojiza. Entonces, de la base inferior hacia arriba, la luna se está volviendo rosadita.
y ya en la base inferior se está poniendo muy roja. Y esta persona decía, ahora sí empecé a creer, es un joven que está en una comunidad donde se estudia la Biblia, y decía, recordé cuando dice que cuando el Señor venga, los astros y la luna se convertirán en sangre. Y decía, yo nunca entendí, yo decía esas figuras como locas, eso no puede ser cierto. Y ahora que leí esta noticia y que es de ingenieros serios de la NASA y todo esto, ahora sí me estoy asustando, me decía, me estoy asustando porque si la luna se empieza a convertir en color rojo, que por un hongo que tiene, entonces la palabra sí está diciendo la verdad y el Señor va a venir pronto. Entonces, miren cómo en ese tiempo no había nada de esto y ellos hablan de lo que se puede hablar. Pero nosotros tenemos más conocimiento. En Daniel y en Juan sucedió lo mismo. En el versículo 1 del capítulo 7 hay una expresión en la parte, cuando uno lee en versículos hebreos que dice, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babel o de Babilonia, Daniel había soñado una visión. Mire, Daniel soñó una visión. Soñar una visión. Lo lógico es decir, soñó un sueño o ver una visión. Daniel sueña una visión. En el judaísmo esto denota una persona muy estudiosa, que aún en los sueños su conciencia y su espíritu tienen doble experiencia. Soñar visiones del Eterno. Sueña una visión y dice que vio su cabeza en su lecho. Entonces, al sueño escribió para sí, pero solamente relató lo principal. Esa es la expresión que normalmente se da en una Biblia que viene con traducción hebrea. Dice que él soñó una visión y que él vio su cabeza en su lecho. O sea que él soñó con una visión del Eterno, pero se soñó viéndose en la cama, con la pijama que tenía, en la cobija que estaba, como haber salido su espíritu del cuerpo. Lo mismo que dice Juan muchas veces. Estaba yo en la isla de Patmos y como si me hubieran arrebatado, yo veía esto. Lo mismo que decía Pablo, yo no sé si en la vida real o en el espíritu. Unos tiempos de éxtasis. Entonces, miren lo importante que dicen aquí los estudiosos del judaísmo. Dicen, Daniel tenía una relación profunda con el Eterno y podía vivir experiencias espirituales que solo pueden vivir hombres que están muy en la profundidad del Eterno. Soñar con una visión y verse él ahí. Eso dicen los estudiosos de la Torá. Pero otra cosa también ellos analizan. La expresión que vio su cabeza en su lecho o que vio visiones en su mente estando en el lecho significa que tenían una percepción de inteligencia radicada en el cerebro y no era producto de la imaginación. Siempre habrán momentos y circunstancias donde a uno le quieran decir que eso se lo imaginó. No, usted está muy psicoseada, es que está ya demasiado, entonces no. Entonces dice uno, no, miren lo interesante y las cosas cómo se dan, para que se especifique de la manera que dice, la Reina Valera dice, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza. Esa expresión de ver su cabeza en su lecho está ratificando en el lenguaje del judaísmo que tenía una percepción de inteligencia radicada en su cerebro y no era producto de la imaginación. Esta es como una cercanía a decir, la profecía que ha dicho Daniel es verdadera, es certera y le podemos creer. Y si a uno no le dicen esto, en el lenguaje del judaísmo no lo hubiéramos pasado por alto. Para nosotros carece de sentido o de importancia que él tuvo un sueño viendo una visión y que él se veía en su lecho durmiendo. Y uno dice, ¿por qué tanta especificar Daniel? Porque está hablando de un hecho muy futuro,
del cual no se tenía registro. Y de hecho, él no dijo todo lo que soñó y lo que vio en la visión. Dice que dejó solo unas cosas, las principales que él relató. Las otras las guardó y las calló. El versículo 4, donde habla de un león, esa figura primera que tiene alas de águila y que las alas de águila le son quitadas y colocados pies y corazón de hombre. Así dice, habla del primer reino que el Señor le permite levantar para colocar al pueblo en exilio oficialmente, y fue Babilonia. Babilonia. Y acá tiene sentido esta forma como el Señor le muestra a Daniel un león que tiene alas de águila, pero las alas de águila le son quitadas y le son colocados pies y corazón de hombre. Lo que le pasó a Nabucodonosor cuando se ensoberbeció en su corazón, quiso estar por encima del Eterno y el Señor lo entregó como bestia del campo. Pero dice que luego de 7 años, cuando él muestra gloria al Eterno, inmediatamente le es devuelto el corazón de hombre. Entonces, este es el episodio de Nabucodonosor, que es el primer imperio que definitivamente saca al pueblo de Israel al exilio. Cada cosa que habla Daniel es importante para nosotros poder entender de qué nos está hablando la historia. Luego, el versículo 5 nos habla de una segunda bestia. Dice que es semejante a un oso con dientes a la que se le ordena devorar mucha carne, y entre los dientes tenía 3 costillas en su boca. Esto es el lenguaje figurado que uno dice, ay, tan raro estos lenguajes y ya, pero aquí todo tiene un sentido. Y es que cuando el Señor muestra algo, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, el primer imperio, el babilónico, el del oro, el del rey. No hay otro por encima. Pero luego viene uno de un oso, al que se le ordena devorar mucha carne. Y qué curioso, que Daniel ve que tiene 3 costillas metidas entre sus dientes o sus colmillos. ¿Y esto de qué habla? Del imperio de Persia, que fue un imperio muy sanguinario. El imperio de Persia fue muy sanguinario. De hecho, cuando leemos este libro y el libro de Esther, vemos que esos reyes sí o sí se hacían imponer. Al que le gustó bien y al que le pareció perfecto. Todo era igual. Ellos seguían adelante. Pero esos 3 costillas que se ve en los colmillos de ese oso, ¿quiénes son? Son los imperios importantes que Persia devoró con su gobierno. Los 3 imperios que devoró Persia fueron Asiria, Babilonia y los medos. Asiria, Babilonia y los medos. Esas son las 3 costillas que Daniel alcanzó a ver entre las fauces de ese oso. Asiria, Babilonia y los medos. Y la historia de los medos son árabes en tierras de Asia. De hecho, los medos es lo que se conoce hoy como Irán, nada más y nada menos. Asiria, Babilonia y los medos. Aquí vamos aprendiendo de historia y vamos ubicándonos más. Es bueno que nos ubiquemos en la historia para poder saber qué pasa en estos tiempos y cómo suceden todas las cosas. Bendito el Señor. El versículo 6 habla de un leopardo como con alas de ave y con 4 cabezas. Poder interpretar el libro de Daniel nos ha exigido empezar a mirar mucho de historia y podernos ubicar y ver que todas las cosas sí son verdad. Leopardo como con alas de águila y con 4 cabezas. Y aquí este reino me habla del imperio de Alejandro Magno, el macedonio. Alejandro Magno. Cuando se muere Alejandro Magno, el reino lo toman sus 4 generales, Apolonio y otros más. Y esos 4, que son 4 cabezas de este leopardo, son 1, Grecia y Macedonia, el otro, Egipto, luego Siria y Asia Oriental, y el cuarto, Asia Menor y Tracia. Primero Grecia y Macedonia, segundo Egipto, tercero Siria y Asia Oriental,
y cuarto Asia Menor y Tracia. Si nos damos cuenta, todas estas naciones e imperios siempre están rodeando a Israel. Siempre, no falta nunca. Y el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel nos habla de una bestia, dice Daniel, terrible, espantosa y fuerte, con dientes de hierro y con 10 cuernos. Una bestia terrible, espantosa y fuerte, con dientes de hierro y con 10 cuernos. Nosotros deberíamos vivir asustados de los días que vivimos y bajo el dominio mental, intelectual que tenemos hasta el día de hoy, porque ahí nos está hablando del Imperio Romano. Imagínense cómo un hombre del Eterno dice, esta bestia que vi él ni siquiera pudo describir qué figura le veía a este imperio. Y hasta el día de hoy está el Imperio Romano en nuestros días. Y todos nos hemos asimilado con una facilidad a la que no le vemos problema. Y esto es preocupante. Estudiar el libro de Daniel nos tiene que abrir los ojos para nosotros. Ya estudiamos Apocalipsis o Revelaciones. Ahora seguimos con Daniel y esto nos tiene que confirmar lo que nuestra alma debe rechazar, el asimilarnos a las naciones. Porque cuando Daniel vio este imperio no lo pudo describir con una figura. Los otros por lo menos tenían una figura de animal, león, oso, leopardo, pero esta dice, era una bestia terrible que no puedo describir. Terrible, espantosa y fuerte, con 10 con dientes de hierro y con 10 cuernos. Este imperio romano fue el imperio que destruyó el segundo templo y domina hasta hoy. Nosotros deberíamos tener cuidado con toda la asimilación que hemos permitido de este imperio romano, ¿saben? El leer de esta manera las cosas nos tiene que enseñar y llevar a un momento de santidad donde nosotros deseamos ser redimidos por el Mesías. De hecho, miren que en la historia del libro de Daniel, cuando se lee el Tanaj y cuando llegan a la descripción de esta bestia indescriptible, el judío que no ha aceptado al Mesías dicen que esta es la época, desde esta época es la que se debe esperar al Mesías. Cuando sube el Imperio Romano, así lo dicen las notas de la Tanaj, desde esta época se debe esperar al Mesías. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y no causó tanto pánico ni tanta angustia en el alma judía, pero sí cuando llega esa cuarta bestia indescriptible. Y desde ahí, antes del Mesías, en ese año 500, ellos empiezan a clamar en serio la venida del Mesías. Y tiene que venir una época de oscurantismo desde Malaquías hasta Mateo. Que esos años son los que hoy nos dan para acercarnos a la venida del Mesías muy pronto. 200 años perdidos en la historia donde uno no sabe de Malaquías hasta Mateo qué sucedía. Pero sí tenemos a un pueblo que el Imperio Romano sube y desde esa época ellos están clamando por la venida del Mesías. Y el Mesías vino, porque cuando los justos claman, el Señor oye y les responde. La diferencia es que ellos no lo vieron y no lo entendieron para que todas las naciones gentiles pudiéramos entrar a disfrutar del poder del Mesías en su primera venida. Pero para que el pueblo y Daniel no pudieran describir el imperio romano, es algo grotesco y que nosotros, como hemos nacido en él y estábamos allá, lo veíamos natural y normal. Pero vamos a ver algo importante que lo vimos también en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, porque inmediatamente el versículo 8 de ese capítulo 7 habla de un cuerno pequeño que emerge y antes no se veía. Cuando algo emerge y no se veía, no quiere decir que no estaba, quiere decir que estaba sacando raíces, pero luego sale a la luz ese retoño. Así lo habla el versículo 8. Un cuerno pequeño que emerge y antes no se veía. Dicen los estudiosos que este cuerno pequeño que no crece, pero tiene gran poder, es el Islam.
como lo veíamos en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, la parte islámica tiene que ver mucho con la Iglesia Católica. Hablábamos en ese tiempo de la hija de Mahoma, el profeta, que es Fátima y que se convierte en esa virgen adorada en Portugal. Entonces, ahí vemos que el Islam en silencio empezó a tener alianza con la iglesia y con el imperio romano. ¿Y qué dicen de este pequeño cuerno? Que de ese cuerno es que salen todos los lenguajes terribles que no nombraba Daniel y que Juan tampoco habla, y dice unos lenguajes obscenos, blasfemos. Y uno dice, ese cuerno pequeño tiene ese gran poder. Y también dice que ese cuerno pequeño ve caer a 3 cuernos de los 10 que habían. Resulta que en ese tiempo del Imperio Romano, cuando Italia dominaba, nosotros también vimos que cayeron 3 montes en Italia, en Roma, 3 imperios pequeños. Y el Islam empezó a sobresalir con la hija de Mahoma allí entre ellos. Y en las cruzadas, en el tiempo de la historia, si ustedes se van a esos tiempos de cruzadas, la Iglesia Católica le dio a los árabes muchos reinos y dominios pequeños en las cruzadas. La historia los llama como los califas islámicos. Los entregó a califas. Pequeños imperios en todo el territorio eran dados a califas islámicos en el tiempo de las cruzadas. Aquí vemos que ese cuerno pequeño tiene que estar presente, o si no, no se van a cumplir profecías de Jacob y de Esaú. Tenían que y tiene que darse, tiene que emerger, y hoy lo vamos a ver un poco más. Todos los imperios y dominios que se mueven en la tierra son permitidos y gobernados únicamente por el Señor. Esto es lo que no nos tiene que asustar en este tiempo. Gobiernos, dominios que se mueven en esta tierra están siendo permitidos por el Señor. El Señor está usando a todos. Cabría aquí el lenguaje de todas las bestias que están gobernando en nuestros países han sido permitidos por el Señor. Me acojo al lenguaje metafórico de Daniel y de Juan, de las visiones que ellos ven, donde ningún gobierno humano, ellos lo pueden mostrar como gobierno humano, sino como unas bestias que emergen. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu contrario al del Mesías y espiritualmente no se ven de otra manera. No insulto a los hombres, insulto a los principados y potestades que el Señor permite que dominen a esos gobiernos. Y todos vienen de parte del Señor. El Señor necesita utilizarlos para glorificarse en ellos y para mostrar que su palabra no es mentira. Y vamos a ver unas citas bíblicas que nos van a confirmar esto. Oseas 13, 7 y 8. Anotemos las citas bíblicas y ya leemos. Oseas 13, 7 y 8. Proverbios 28, 15. E Isaías 44, 28. Y vamos a mirar lo que dicen estos versículos respecto a los gobiernos que emergen en esta tierra. Oseas 13, 7 y 8. Oseas está después de Daniel. Es el libro que sigue después de Daniel, el profeta Oseas. Oseas 13, 7 y 8. Proverbios 28, 15 e Isaías 44, 28. Oseas 13, 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los entregaré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fieras del campo los despedazarán. Todo lo que vio Daniel se lo está diciendo después el Señor al profeta Oseas y dice que él mismo será como león, como oso, como leopardo, desgarrando a su pueblo por todo lo que el pueblo no ha permitido que el Señor trate con sus vidas. Ningún gobierno viene de parte de los hombres ni de su poder. El Señor inclina los gobiernos de los pueblos para demostrar que Él reina y domina.
Oseas 13, aquí está hablando el Señor y el Señor se muestra como esas bestias que están dominando en la tierra y que uno podría decir, uy, gobiernos malvados, uy, miren, el Señor permite todo esto para él mostrar su gloria. Es increíble que el mismo Señor se nombre como esas mismas bestias que miraba Daniel. Proverbios 28:15. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Aquí podemos ver que el lenguaje metafórico del Eterno está trabajando nuestras vidas como con la visión y el sueño de Daniel. Así lo compara Salomón, el rey lleno de sabiduría. Increíble que así como un mal gobierno es un oso o como un león hambriento. Entonces, cuando le dicen a uno, pero ¿por qué pueden interpretar estas bestias y esto que miraba Daniel y que miraba Juan como gobiernos de la tierra? Bueno, el hombre más sabio de la tierra nos da la razón en Oseas, en el libro de Proverbios 28:15, cuando nos habla de malos gobiernos, como esos leones que despedazan o como los osos. Y vamos a ir a Isaías 44. Isaías 44:28 dice, yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos, perdón, del templo. Habla aquí de Ciro el Grande, y aquí es donde dice el Eterno que va a disponer a Ciro para que haga lo que quiera. Hay versículos que dicen que el Señor se reina de los gobernantes de la tierra en su tiempo. Y uno dice, los gobernantes de las naciones creen que tienen poder. Y aquí el Eterno nos está mostrando cómo no es cierto. El Señor inclina el corazón de los hombres y de los pueblos para escoger el dirigente que se necesita para ese tiempo. Para ese tiempo estamos viviendo días muy proféticos, días llenos de misterio, donde uno quisiera que fueran de otra manera, pero el Señor tiene que cumplir estos tiempos y tiene que venir guerra para nosotros, de acuerdo a lo que leemos, tanto en el libro de Revelaciones como en el versículo de Daniel. Vamos a pasar al versículo 12 y 13 de Daniel 7, y aquí vemos algo interesante que sucede, y es que estos dos versículos no dejan entrever que puede haber un rapto de la iglesia. Entre el versículo 12 y el versículo 13 de Daniel dice, voy a leer Reina Valera. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En esta versión hebrea dice así: a los demás animales les quitaron sus dominios, y una prolongación de la vida se les otorgó hasta un tiempo y un periodo. Estaba viendo en mi visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, como un hijo del hombre estaba viniendo, y hasta el anciano en días llegó, y delante de él se acercó. Resulta que en medio de estos gobiernos finales, inmediatamente aparece en las nubes uno como un hijo de hombre. Pero dice que en este versículo 12 y 13 no hay ningún pueblo desaparecido ni quitado. Dice que estaban los gobiernos y se les permite todavía estar ahí, pero inmediatamente aparece un hijo de hombre en las nubes. Así que esto no nos deja espacio de un rapto, porque ¿a qué hora se llevan al pueblo? Si los gobiernos, el Señor los está permitiendo prolongarse, y a medida que avanza el gobierno, también avanza un hijo del hombre que viene en las nubes. Esto solo podría comprobarse que lo dice Mateo 26:64. Daniel no conocía esta parte que se dice en este evangelio, Mateo 26:64. Esto no lo conocía Daniel, pero lo confirma los versículos 12 y 13 de Daniel 7. Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Eterno y viniendo en las nubes del cielo. En ningún momento, ni siquiera Yeshua confirma un posible rapto.
Él dice que después de que él haya subido, el único testigo que va a ver es que lo va a ver en las nubes del cielo. Aquí este capítulo de Daniel está también ahogando esa teoría del rapto, porque Yeshua también está confirmando que la señal es que después de que él suba lo vamos a ver en las nubes, no de que él se va a llevar a alguien. De hecho, nosotros vamos a vivir acá en la tierra, no en el cielo. Entonces, ¿para qué nos hacen subir y volvernos a bajar? No hay. La evidencia la dice aquí Yeshua y la confirma en Mateo 26:64. Y hay algo interesante de este imperio romano y dijimos que lo íbamos a ver hace un ratito, y es que se ataca desde antes, hoy, y que se va a atacar en un futuro cercano, el imperio romano, que es el que vive hasta el día de hoy. Hay dos cosas que atacan y lo dice claramente la visión de Daniel: los tiempos del Eterno y la Torá. Son las dos cosas que ha atacado el imperio romano todo el tiempo con sus religiones. Si vamos a ver la católica y vamos a ver la musulmana, atacan los tiempos del Eterno, porque sus fiestas y el calendario no es el mismo calendario de nosotros en ninguna de las dos religiones. No coincide. Y los tiempos están señalados para que nosotros busquemos al Eterno. Entonces, ¿qué es lo que tanto ataca todo el tiempo la parte romana o este gobierno o este imperio romano? Los tiempos, las fiestas del Eterno. Usted no es atacado por más, sino siempre por las fiestas del Eterno. Es algo continuo donde usted está ahí todo el tiempo trabajando, y donde también el mundo está molestándolo a usted y está tratando de que usted se retire de este conocimiento y de esta parte que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros. De hecho, a esa bestia pequeña pero blasfema se le va a dar poder para atacarnos. Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la instrucción, y serán entregados en sus manos hasta 3 años y medio. El versículo 25 de Daniel 7. Miren el ataque directo que tiene este principado y potestad del imperio romano, de una bestia que ni siquiera se puede describir claramente, que ataca y que va a tratar de cambiar todo el tiempo, los tiempos y la instrucción. Dice que pensará en cambiar los tiempos y la instrucción. Siempre, siempre vamos a estar atacados de esa manera. Siempre nos quieren cambiar los tiempos, el día del Señor, las fiestas del Eterno, las horas, todo siempre quiere ser atacado y cambiado. En los tiempos del Eterno están las fiestas, están sus calendarios, están sus convocaciones y sus tiempos de ayuno. Y también va a aparecer que nos va a cambiar la instrucción. ¿Qué es lo primero que siempre nos dicen a nosotros? La Torá fue abolida. Esa Torá es puro legalismo. Siempre le dicen a uno, no la lea, ya no. De hecho, cuando evangelizan y discipulan, lo primero que dicen es, usted debe comenzar a leer la Biblia por Juan. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no desde el principio, para entender cómo fuimos creados y que desde el principio de la creación en el día séptimo el Señor lo designó para descanso y reposo, para estar Él con su pueblo? Siempre esos tiempos van a tratar de cambiar el reposo del Eterno. Y algo que el Señor siempre está diciendo al pueblo es, entra en mi reposo, entra en mi reposo. Y el Señor le va a permitir y le va a dar poder limitado a esta bestia para que ataque las fiestas y la instrucción del Eterno. De hecho, el legalismo es una modalidad disfrazada o maquillada de la Iglesia de Roma. ¿Qué hacen los legalistas? Se vuelven religiosos y a su religiosidad le colocan una nube aparentemente espiritual.
pero simplemente los está ahogando y los está dañando y terminan cambiando la instrucción del Eterno y sus fiestas. Hace una semana o semana y medio había un grupo, una secta que estaba celebrando ya Yom Kippur y dice uno, poco a poco van torciendo. Y quizás muchos de ustedes han podido escuchar y hasta seguir, usan Talit, Kippah, dicen Baruch Hashem, hablan de mesianismo y hace una semana estaban celebrando Kippur y uno dice, ¿por qué no nos sometemos al calendario del Eterno? No, es que yo recibí la revelación de Yahshua, que así debe ser, que y uno dice, necesitamos más revelación que la Torá que ya está escrita de página a página, y el Señor necesita revelarse ahora a alguien para que nos haga entender la ley y los profetas. No creo, porque no hay palabra profética más segura que la que ya está escrita y la que aún nos está mostrando Daniel. Siempre, usted no puede olvidarse de eso, sobre todo de estos días hacia adelante, porque esto hablaba de un futuro. Daniel ya estaba cautivo con el pueblo. Ellos estaban librando su lucha, pero este sueño y estas visiones hablan de el mundo de hoy en día, de este imperio romano que está tratando continuamente de cambiarnos los tiempos, las fiestas y la instrucción. Nosotros tenemos la dicha de tener esto y de empezar a entenderlo, de empezar a mostrar y a que nos enseñen el calendario y las fiestas del Eterno. Es lo que a usted todo el tiempo va a tratar de quitarle todo el mundo y de extirparlo de su vida. Usted no puede permitirlo porque esta es la guerra que se hace a los santos. Si ustedes leen en Daniel, la guerra grande que se le hace a los santos, no es que escuchemos blasfemias. ¿Por qué? Uno no se hace partícipas y se aleja. Pero la guerra contra los santos es quitarnos los tiempos y la instrucción. Esa es la lucha de este tiempo y es la lucha que van a usar los pueblos ahora último para cancelar y empobrecer al pueblo del Eterno. El pueblo sin palabra de Dios se muere y un pueblo sin reposo se agota y desfallece. Lo primero que trata de quitarte el imperio en este tiempo es Shabbat. Es lo primero que te van a ahogar, que te van a pedir y que te van a pedir que negocies. El Shabbat, el calendario de las fiestas. No dejes de estar en una fiesta. Apodérate y vive las fiestas del Eterno en tu casa, en todo lugar. Los tiempos del Eterno y las fiestas deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón para vivirlas con el Eterno y tener sabiduría. Entre más vivamos esto, más ganancia espiritual vamos a tener, porque esta es la batalla de los santos en estos tiempos. Tanto en Apocalipsis 13 como en Daniel 7 nos habla de que se hará guerra contra los santos y que nos van a tratar de quitar eso, la Torá y las fiestas del Eterno. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando el Señor le dijo a Moshe, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta, camino de 3 días de aquí. Y ese fue el problema eterno, celebrarle fiesta al Eterno. Tu corazón y tu mente deben entregarse definitivamente a celebrarle fiesta al Eterno y a tener la instrucción de su vida. Nuevamente, en este capítulo se dice que hay un solo tribunal y un solo rey para juzgar. Versículo 26. Pero se sentará el juez en mayúscula y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Miren lo que dice Apocalipsis 5:10, Mateo 25:34, Isaías 2:3 y Miqueas 4:2. Y aquí tenemos que animarnos y esforzarnos por todo lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Aleluya. Miren que estaba diciendo estos versículos de Daniel que los reinos le serán entregados al pueblo de él y al que él ha escogido. Y Apocalipsis 5:10 dice, el Señor nos ha constituido, es él el que nos constituye reyes y sacerdotes. Mateo 25:34. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha, vengan, ustedes a quienes mi padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Bendito el Eterno. En ningún momento dice que vamos a estar en un rapto. Dice que nosotros estamos felices y dichosos. Y Yeshua dice, el Padre les dirá, vengan benditos del Eterno, escogidos de mi Padre. Vengan a estar aquí. Bendito el Eterno por ello. Isaías 2:3. Vendrá gente de muchas naciones e dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Aleluya. No fue entregada a otro pueblo. Nadie los quitó. Desde el principio y hasta el fin el Señor escogió a Sión, a Jerusalén, para que de allí saliera la Torá del Eterno, la palabra de él. Bendito el Eterno. Nadie puede quitarle ese cetro y ese dominio a Israel. Nadie. Y Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. El imperio que el Señor está permitiendo y este gobierno nos va a hacer lucha contra la instrucción del Eterno y contra sus tiempos. Pero nosotros debemos estar ahí inteligentes, firmes, sabios y prudentes. Hermano, no permita ni negocie con la palabra del Eterno de Jacob ni con sus tiempos. Los tiempos de él son perfectos y son santos. Y cuando ha designado sus fiestas así, es porque él sabe que allí hay grandes misterios y bendiciones para nosotros. Nosotros no podemos negociar con esto, porque sabemos que detrás de estas negociaciones están unas bestias indescriptibles que el Eterno no comparte su gloria con ellas. Así que esta es la primera visión y el primer sueño de Daniel. Permitiéndolo el Señor, la próxima vez vamos a mirar en Daniel 8 y en Daniel 9 lo que sigue mostrándole el Eterno de estos tiempos a Daniel.